Buenos días, profesor. Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje del lenguaje. Bien, recordando, continuamos con la segunda parte del retablo ayacuchano. No, estamos en la evolución del retablo ayacuchano. Para poder recordar, ¿no? Retablo ayacuchano es un arte de los Andes, ¿no? Tiene características propias, como hemos visto, ¿no? Los retablos ayacuchanos descendientes directos de los españoles, cajones de San Marcos. O sea, los españoles trajeron los cajones de San Marcos o de San Antonio, representan en su interior escenas de profundo contenido andino. Entonces, los españoles trajeron esta manifestación artística para promocionar la fe religiosa cristiana, pero en el tiempo en Ayacucho llevó a tener diferentes manifestaciones de variación cuanto a nombre y también características específicas. ¿Sí? Entonces sabemos, acá podemos visualizar el retablo ayacuchano con sus características propias, el proceso de fabricación en 6 pasos, características propias, el cajón, la corona, el fondo, la tapa, la tapa y el proceso de elaboración de cada uno de ellos que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, otra de las manifestaciones, por ejemplo, acá, viendo la tapa, Profe, buenos días. buenos días, la tapa del retablo, en figura básicamente vistosas de colores, especialmente con flores o manifestaciones propias del entorno, de las costumbres de Ayacucho. Entonces, el retablo, para recordarles de la sesión anterior, generalmente el San Marcos, que ya en Ayacucho se tomó el nombre de retablo, tuvo 2 escenarios. En la parte superior, dedicado al plano espiritual, están los dioses, los santos. Y en el segundo plano están las costumbres, 2 estamentos, 2 lugares. En algunos de los retablos no se manifiesta eso en un solo escenario, pero mayormente corresponde a 2 escenarios. ¿Bien? Entonces tenemos acá la imagen donde se presenta el plano espiritual, ¿no? El niño Jesús, la estrella de Belén, los pastores que observan al niño, eso generalmente en la portada de arriba. Acá minimizado está arriba y arriba, abajo acá, lo que esta imagen en la parte superior. Bien, luego tenemos otra característica del retablo, acá básicamente costumbrista. Este retablo está manifestado solamente en un estamento, en un solo lugar. Es una escena costumbrística de algún lugar del pueblo de Ayacucho. Y otro retablo, o mejor, caja de San Marcos, conocido, posiblemente de la época de la colonia, más tradicional, está Jesucristo, las escenas de crucifixión y muerte de Jesús, los arcángeles y también otra escena religiosa. Ya, esta escena es el retablo, perdón, el San Marcos, que evoluciona hacia el retablo. Como les indicaba, hay retablos que solamente presentan una sola escena, no tienen el plano espiritual. Acá, por ejemplo, una escena costumbrística, ¿no? El arpa, el toque del artista y el engalanaje de ese entorno. ¿Sí? Las escenas de multicolor de flores, ahí, colores vistosos de flores. Y otra que tenemos en el caso de este retablo. Este retablo es justamente una costumbre básicamente ayacuchana, ¿no? Ahí está una especie de planta ahí, un personaje ahí con la indumentaria propia. Este retablo tiene solamente una escena, no tiene la parte espiritual, pero las tapas. Sabemos que el arte popular peruano como reconstrucción de la memoria, ¿por qué es memoria? Porque mediante esos retablos podemos caracterizar algunas escenas o costumbres de algún lugar, en este caso de Ayacucho. ¿Bien? Entonces aquí hemos visto una serie de retablos que hemos visualizado. Entonces, en la sesión anterior ya vimos cómo se origina el retablo ayacuchano. Primero, porque los españoles trajeron las cajones de San Marcos, en una sola palabra San Marcos, que hace alusión al apóstol de Cristo, a San Marcos, como santo San Marcos o San Antonio u otras, o escenas del mismo Jesucristo o la Virgen María.
Entonces, estas escenas de retablo ayacuchano y características es para poder retomar como preámbulo ya en la segunda parte de lo que es la evolución. ¿Qué cosa es evolución? Evolución es el cambio que sufre una manifestación artística, el cambio. Entonces, el tema de hoy día del lenguaje es la evolución del retablo ayacuchano, parte 2. ¿Qué dice acá en el texto? Atentos. Por otro lado, se encuentran los retablos históricos, por ejemplo, el retablo titulado La Batalla de Ayacucho. Recuerden, cuando los españoles trajeron los cajones San Marcos, no se llamaba retablo, sino eran cajones San Marcos. Con el tiempo evolucionó el nombre. Entonces, en este caso ya estamos prácticamente en el retablo ayacuchano. Repito, por otro lado se encuentran los retablos históricos, por ejemplo, el retablo titulado La Batalla de Ayacucho, o tradiciones de Huamanga, las cuales describen a los precursores de la independencia como Basilio Auqui, María Parado de Bellido. Posteriormente, durante los últimos años de la década del 70 y principios del 80, en plena época del terrorismo y en la guerra interna, surgen retablos con contenido político o comentario social, como lo señalaba la antropóloga María Eugenia Ulf en el 2011, en sus escritos. Recuerdan, cuando es histórico, como se dice que el retablo ayacuchano es memoria del pueblo, sabemos que en Ayacucho, en la Pampa de Quina, se llevó la última batalla con los españoles, con los realistas y los patriotas, donde los patriotas ganan, ahí está la batalla de Ayacucho. O muchas tradiciones de Huamanga, ¿no? Costumbre de toque de arpa, violín, guitarra, quena, etc., ¿no? Entonces, y en ese entorno de la independencia, Basilio, que también es uno de los precursores o próceres de la independencia, como María Parado de Bellido, ¿bien? Pues históricos, ¿eh? Fuera de lo costumbrístico. Bien, ¿quién estudia esto? La antropóloga María Eugenia Ulf, en su libro, escrito en el 2011, en la página 70. Prosigue. Los retablos se convirtieron en una forma política del arte. Ejemplos de este tipo son los titulados Sueño de una mujer huamanguina. En los años de violencia, ya, ejemplos, Sueño de una mujer huamanguina en los años de la violencia política. ¿Bien? Lirio Jaca, Profundo Abismo y Peregrinaje de la Semana Santa de Alberto Jiménez. Es otro retablista ayacuchano. Esta investigación permitió conocer más sobre los orígenes del retablo a través de las entrevistas. Los retablos no solo dieron información sobre las características tradicionales de esta pieza, siempre que compartieron los cambios de la estética. ¿Qué es la estética? La estética es una disciplina que estudia la belleza, la perfección de la belleza. Todo lo que es estético es bello. Entonces, desde luego que los retablos ayacuchanos tienen también esa parte estética, en la combinación de los colores, en las formas humanas que tienen los muñequitos, ¿no? La caracterización de la estructura física de cada uno de ellos. ¿Bien? Y en la forma narrativa de este arte, estos permitieron conocer cómo los retablistas han transmitido esta tradición de generación en generación. De acuerdo con el retablista ayacuchano de Alberto Jiménez, existen dos grandes escuelas. Por un lado está la escuela encabezada por el maestro Joaquín López Antay, del cual fue aprendiz Jesús Urbano. Por otro lado, la escuela de sus padres, don Florentino Jiménez Toma, del cual sus 7 hijos son sus discípulos, así como otros muchos artistas como a Miguel Velarde. Gracias a esta forma de transmisión del conocimiento, los retablistas han mantenido viva esta tradición. ¿Bien? Entonces, este escrito está formulado del autor del Río Curuía, el retablo ayacuchano, Tradiciones y Cambios, recuperado, etc., en una fuente electrónica. ¿Bien? Referencias bibliográficas. Entonces, ahí tenemos dos figuras del retablo ayacuchano. ¿Ve? Acá inclusive en este retablo del lado izquierdo podemos ver 3 estamentos, 3 lugares, primero, segundo, tercero, o diría 3 niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, o diríamos pisos, primero, segundo y tercer
piso. Bien, entonces, y acá en el lado derecho tenemos dos estamentos. En la parte superior la parte espiritual y en la parte inferior la costumbre del pueblo ayacuchano. Bien, entonces a lo que hemos visto para poder responder las preguntas, vamos a pasar a que cada alumno lea el texto. Bien, entonces vamos a pedir la participación de Alarco, lea el texto subrayado. Por otro lado, se encuentran los retablos históricos. Por ejemplo, el retablo titulado La batalla de Ayacucho o Tradiciones de Huamanga, los cuales describen a los precursores y María Parado de Bellido. Posteriormente, durante los últimos años de la década del 70 y principios Del 80. Ya, bien, en plena época del terrorismo y la guerra interna surgen retablos con contenido político o comentario social, como lo señalaba la antropóloga Eugenia Ull. Los retablos se convirtieron en una forma política del arte. Bien, ahora el alumno Díaz va a leer ese texto. Díaz está presente. A ver. Carla Camila Tupa, el texto subrayado. Profesor, a ver. Ejemplos de este tipo son los titulados Sueño de la mujer guamanguina, en los años de la violencia política, Liquio Caca, profundo abismo y Peregrinaje. Peregrinaje de la Semana Santa, de Edilberto Jiménez. Esta investigación permitió conocer más sobre los orígenes del retablo a través de las entrevistas. Los retablitos no solo dieron información sobre las características tradicionales de esta pieza, Muy bien. siempre compartieron la estética. Gracias. Siempre que compartieron los cambios en la estética y en la forma narrativa de este arte. Estos permitieron conocer cómo los retablistas han transmitido esta tradición de generación en generación. Ya, ahora Díaz va a leer este texto. Díaz. De acuerdo con el retablista ayacuchano Edilberto Jiménez, existen dos grandes escuelas. Por un lado está la escuela encabezada por el maestro Joaquín López Antay, del cual fue aprendiz Jesús Urbano. Por otro lado, la escuela de sus padres, don Florentino Jiménez Tomás, del cual sus 7 hijos con sus discípulos, así como otros muchos artistas como a Miguel Velarde. Gracias a esta forma de transmisión del conocimiento, los retablistas han mantenido viva esta tradición del río Curuguía. Ya, gracias. Muy bien, Díaz. Entonces, para poder responder las demás preguntas, vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de la parte 1 de la evolución del retablo ayacuchano para poder responder las preguntas. Entonces, vamos a ver ahí la primera parte. Bien, de la sesión anterior vamos a volver a repasar para poder responder las preguntas. Dice bien claro, el Instituto de Estudios Peruanos, IEP es Instituto de Estudios Peruanos, es un acrónimo, es una sigla. Ha publicado una colección de artículos sobre el retablo presentándolo como una pieza por la que corre en todas las sangres. De acuerdo al antropólogo Rivas Plata, uno de los antecedentes del retablo con las capillas de Santero o altares portátiles con diversas representaciones artísticas de devoción y evangelización cristiana en la España del siglo XVI. Los primeros conquistadores españoles llevaron las capillas de santeros al Nuevo Mundo con el fin de preservar su fe.
cómo estas cajas portátiles contenían las esculturas de la Virgen y de los santos, fueron también útiles para catequizar a los pobladores indígenas. Con el transcurso del tiempo, las capillas de Santero sirvieron de inspiración para los cajones de San Marcos, llamados simplemente San Marcos. La antropóloga María Eugenia Ulf explica que su nombre se debe a que en el diseño se incorporaban al santo, o se incorporabas al santo, San Marcos, San Antonio, San Lucas, etc. En la posición central, los artistas andinos realizaban los San Marcos y posteriormente los arrieros se encargaban de comercializarlos. Su destino final era ritual de la herranza o marcación del ganado. El retablista Edilberto Jiménez explica la distribución tradicional de San Marcos. Siempre tiene que ser de 2 espacios: el mundo de arriba y el mundo de abajo. En el mundo de arriba están todos los santos y abajo es una fiesta más de ganadería, a la herranza, para la apropiación de los ganados y la fertilidad de las tierras. Si bien en la década del 40 hubo una disminución notable en la producción de los San Marcos, los integrantes del movimiento indigenista comenzaron a visitar la ciudad de Ayacucho. El contacto entre artistas e intelectuales de Lima y esta ciudad aumentó la demanda de esta obra de arte. Como resultado, a mediados de la década del 40, estas piezas comenzaron a aparecer en la ciudad de Lima. Primero en las colecciones privadas de Celia y Alicia Bustamante y de Elvira Luza, luego con exposiciones y finalmente en el mercado artesanal. Fue precisamente la artista indigenista Alicia Bustamante quien cambió los nombres de estas piezas a retablos por mantener una semejanza con los altares de las iglesias. Bien, entonces, el cambio de nombre de San Marcos a retablo va de la mano con el cambio de función de esta pieza de arte popular. El retablo, a diferencia de los San Marcos, no está dirigido a los arrieros, sino a los turistas. A los turistas. Si bien los artistas ayacuchanos aún producían San Marcos, para sus clientes regulares incorporan motivos religiosos y costumbristas debido a la demanda de sus nuevos clientes conformados por coleccionistas, intelectuales y turistas. Bien, entonces vamos con González Herrera. Lea el texto subrayado. Ya, profe. En sus estudios sobre la pieza de parte popular, la antropóloga María Eugenia Ulfe, en 2011, identifica diferentes tipos de retablos de acuerdo con sus temas y representaciones costumbristas, históricos y con contenido político. Ya, cuando los primeros retablos llegan a Lima, la temática costumbrista tuvo mucha acogida en ellos. Profe, disculpe, es que hay mucha bulla por acá. Ya. Ha venido visita, pues. Discúlpeme, en serio. Perdón. Ya. ¿Puede proseguir? Sí. Cuando los primeros retablos llegan a Lima, la temática cambió. Sus tradiciones, actividades y costumbres. El retablista ayacuchano llegaba a los pueblos y veía sus comidas, vestimentas, mi plasmar y ya. Todo eso lo he visto. Con mis propios ojos lo he visto. Entonces fácil irá sacar retablo. Muy bien. Ya. Entonces prosigo. A ver, muy bien. Padilla. ¿Está Padilla? Sí, profesor. A ver, el texto que estoy resaltando en voz alta. El retabulista Miguel Velarde sabe que los clientes buscan representaciones de tradiciones, las cuales recrea en sus retablos, refiriéndose a las festividades
recuerda que nuestros antepasados, los que realizaban con música, cuernos, cachos, huacrapucros. Actualmente las celebraciones se hacen con bandas de músicos, pero los turistas lo que quieren es lo antiguo. Cuando lo preparamos así con banda, con orquesta, casi no quieren comprar esto, dicen. Esto no dicen. Muy bien. Entonces, ya habíamos hecho este esquema, Capilla de Santero. A ver, vamos a retomar eso, ya, para poder desarrollar, prestar atención ahí. Dice bien claro, analiza y completa el cuadro en las características de las siguientes piezas del arte popular. Tu descripción. Entonces, para que puedan tomar apuntes. Si no lo tienen el material, en su borrador pueden tomar apuntes para responder este cuadro. Eso lo hicimos en la clase pasada. Ya, muy bien. Entonces, solamente para poder recordar. Ahora pasemos al otro material. Ya. Aquí. A ver, estamos en esta segunda parte del retablo. A ver, ahí. Ya, estamos en la segunda parte del retablo ayacuchano. Pero ya tenemos que el retablo ayacuchano es motivo de estudio de antropólogos, coleccionistas, y que en el tiempo ha cambiado de nombre. Primero empezaron con los españoles de Capilla de Santero. Primero Capilla Santero, después con el tiempo San Marcos, retablo, y en la tercera denominación es el retablo, pero en Ayacucho, el retablo ayacuchano. Entonces vamos a responder aquí. Tenemos, identifica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. San Marcos cambió de nombre a retablo durante los años 70. Entonces, ¿es cierto eso? No fue a los años 70, fue en la época de los años 40. Entonces la afirmación es falsa, anotamos falso ahí, F. María Eugenia Ulf acuñó el nombre de retablo a los San Marcos. Es verdadero, porque la antropóloga es el que denominó, porque hizo un parecido con los altares de las iglesias. Verdadero es esa afirmación. Si la batalla de Ayacucho es un ejemplo de retablo con contenido histórico. Verdadero, verdadero. Luego, en cuanto a diseños, los turistas prefieren los modernos a los antiguos. Es una afirmación falsa. Los turistas prefieren más bien a la inversa. Prefieren los retablos antiguos con motivos antiguos que los modernos. ¿Bien? Entonces, dice, en cuanto a los diseños, los turistas prefieren los modernos. Falso. A mediados de los 40 aparecieron los primeros retablos en Lima. Por supuesto, verdadero. En los años 40 llegaron para ser vendidos y fueron comprados por coleccionistas interesados en el arte y la tradición. Pregunta 2. ¿Cuáles son las principales escuelas de retablistas y quiénes son sus representantes? Bien, tomen apuntes ahí. Ya, los representantes son, bien, la del maestro Joaquín López Santay. Respondemos esa pregunta. La del maestro Joaquín López Santay. Y la de don Florentino Jiménez. Voy a repetir. La del maestro Joaquín López Santay y la de don Florentino Jiménez. Y la de don Florentino Jiménez. Punto seguido. De la primera coma son discípulos. De la primera coma son discípulos. Son discípulos, coma, entre otros, el maestro Jesús Urbano,
Y de la segunda, sus 7 hijos. Y de la segunda, sus 7 hijos, coma. Entre ellos, Edilberto Jiménez. Y muchos artistas como Miguel Velarde. Ya, en la pregunta 3, con la información obtenida elabora una línea de tiempo sobre la evolución del retablo con las características de la etapa. Bien, entonces ahí vamos a pasar al PowerPoint para elaborar la línea de tiempo. Bien, entonces salgo brevemente de ahí, entonces vamos a ingresar a PowerPoint para dar el acceso a la construcción de la línea de tiempo. Entonces, en base a esas características, vamos a tener lo siguiente. Bien. Entonces, aquí mismo, entonces, acá se va a construir ya brevemente. A ver, vamos a ver. Ya. Aquí se va a construir la línea de tiempo. Entonces, la línea de tiempo es un eje horizontal. Entonces, construyendo la línea de tiempo, vamos a tener lo siguiente. Entonces, un eje horizontal es para poder formular los ejes transversales. Entonces, ahí vamos a agregar el grosor y el color. Y luego vamos a agregar una serie de líneas verticales para línea de tiempo. Bien. Entonces, estamos construyendo una línea de tiempo en base a la información que tenemos sobre lo que es la evolución del retablo ayacuchano. Entonces tenemos ahí, aquí vamos a poner las fechas específicas. Entonces, elaborar una línea de tiempo es una cuestión cronológica en base a la información que tenemos de las 12 paradas. Entonces, ¿qué debemos anotar ahí? Anotaremos lo siguiente. Entonces, ¿ahí qué pongo? Evolución del retablo ayacuchano. Entonces, ahí se está diseñando este organizador visual, línea de tiempo. Entonces, una vez que ya precisé la información, el esquema, voy a la información. Donde voy a dejar de ver básicamente lo que es el texto de la primera. Entonces, ahí aparece el texto. Dice, el Instituto de Estudios Peruanos ha publicado una colección de artículos sobre el retablo presentándolo, todas las sangres. Entonces, de acuerdo a la antropóloga Rivas Plata, entonces, ¿en qué año? 1992. ¿Ya? 1992. Y voy a destacar la línea de tiempo ahí. Entonces, aquí formulo lo siguiente. 1992. ¿Ya? Entonces, en 1992, ¿qué surge?
el Instituto Peruano, ¿no? Ahí tenemos el Instituto de Información de Recursos Peruanos. Ahí pongo la fecha y la página que dice el texto. Texto dice bien claro. A ver, IEP, Instituto de Estudios Peruanos. Instituto de Estudios Peruanos, IEP. ¿Qué ha publicado el IEP en ese año? ¿No? Todas las sangres en su boletín. Todas las sangres. Todas las sangres. Todas las sangres. ¿Bien? Entonces, ese es el primer dato que tenemos para la línea de tiempo. Primer dato que tenemos. ¿Bien? El primer dato que tenemos es ese. Primer dato. Bien, proseguimos nuevamente. Entonces ahí dice uno de los antecedentes del retablo ayacuchano de Santero Altares. Entonces en una línea de tiempo tiene que haber también las fechas, básicamente el siglo XVI. ¿Bien? Entonces ahí anotamos siglo XVI. Entonces, en esa información en el siglo XVI, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿No? Formulo lo siguiente. ¿No? En el siglo XVI, los españoles trajeron la capilla del Santero. La capilla de Santero. O como decir, en otras palabras, ¿no? Llámese Capilla de Santos. Esa información lo puedo considerar acá. Entonces estoy elaborando ya. ¿Por qué es línea de tiempo? Porque en 1992 el IEP publica todas las sangres, es tiempo. ¿Pero en base a qué? A la información que se tiene del siglo XVI. En el siglo XVI, ¿qué dicen? Los españoles trajeron las capillas de Santero. ¿Bien? Las capillas de Santero. Entonces, para una línea de tiempo tengo que revisar el texto continuamente para poder informarme. Estamos acá, los primeros conquistadores españoles llevaron las capillas de Santero al Nuevo Mundo con el fin de preservar su fe. Está la vía de los santos. Otra fecha importante, la antropóloga María Ulf explica. Ya. Entonces acá, María Eugenia Ulf, en el 2011, página 70. Entonces, esta fecha lo llevo nuevamente aquí, ¿no? Entonces ya tenemos otra fecha. Ya, esta fecha. Entonces, esta fecha básicamente es ¿de quién? De la antropóloga María Eugenia Ulf. Bien, entonces anoto ahí. En su tratado abarca en la página 11. ¿Quién representa esto? Es una información de la antropóloga María Eugenia Ulf. Entonces, ¿quién es ella? Es una antropóloga, ¿no? Antropóloga María Eugenia Ulf. ¿Sí? Entonces, una línea de tiempo, como les voy a decir, es una información en base al tiempo. Ya, para poder explicar esto, ¿no? Entonces, ya tengo tres fechas cronológicas. En 1992,
el Instituto de Estudios Peruanos publica Todas las Sangres, que es un boletín informativo. ¿Bien? Entonces, un dato cronológico. ¿Para qué? Para informarnos sobre la evolución del retablo ayacuchano. Retablo ayacuchano. Bien, ya tenemos 3 espacios o fechas cronológicas. Siglo XVI. ¿Qué sucede en el siglo XVI? En el siglo XVI los españoles trajeron las capillas de Santero. Capilla de Santero. Capilla de Santero. Capilla. Quiere decir capilla o caja de santos. ¿Bien? En el 2011, ¿ya cuántos años han pasado? La antropóloga María Eugenia Ulf manifiesta una información. Entonces acá ya tenemos 3 fechas para la línea de tiempos. Por eso se dice línea de tiempo. Entonces, en ese punto tenemos acá ya, nuevamente la información que tenemos ahí. Vamos a desarrollarla acá. Entonces ya tenemos en esa fecha. ¿Qué nos dice? Explica que su nombre se debe a que en el diseño se incorporaban al santo San Marcos, San Antonio, San Lucas. En la posición central los artistas andinos realizaban los San Marcos y posteriormente los arrieros se encargaban de comercializarlas. ¿Bien? En Retablista Ayacuchano de Hilberto explica la distribución nacional San Marcos. Siempre tiene que ser de 2 espacios, de arriba, el mundo de arriba y el mundo de abajo. ¿Bien? Entonces, no aparece la fecha exactamente aquí, ¿no? Y habla de las coleccionistas, no dice la fecha ahí, de Cecilia Bustamante y de Elvira Luza, ¿bien? 2 coleccionistas del retablo. Acá tenemos otra fecha, nuevamente. Entonces, volvemos acá a ver el caso del... ¿Me están escuchando? ¿Está claro la visualización de la diapositiva? Profe, no se ve. ¿No se ve? Ya, No. entonces acá, ¿se puede observar? ¿Se observa? Sí, profesor. Ya, entonces, mire, estoy construyendo... Dice que María Eugenia Ulf publica en ese año, ¿no? Explica, ¿qué explica ella? Entonces aquí vamos a anotar brevemente, ¿no? Brevemente, ahí. Ella dice, la antropóloga dice que los San Marcos fueron diseñados por huamanguinos, aunque no son los creadores, porque ya los españoles sabían que había pasado, que los San Marcos antes eran capilla de Santero, pero ya cuando los ayacuchanos, huamanguinos empiezan a construir, ¿no? Ya tenía el nombre de San Marcos, fueron diseñados, ¿no? San Marcos fueron diseñados por los artistas que mencionaba, la misma antropóloga dice bien claro, los artistas. Existía 2 espacios. Ya. Esos 2 espacios eran el mundo de arriba y el mundo de abajo. Ya. Ahí, breve nada más, ya, breve. En quechua dice ahí, el Hanaj Pacha, el mundo de arriba, y Kai Pacha, el mundo de acá. En quechua inclusive. Eso lo está diciendo la antropóloga María Ulf. ¿De acuerdo? Entonces, frente a eso, lo que quiero decir es que en esta fecha, cuando publica la antropóloga, ¿no? Entonces ponemos con letra más grande ahí. Bien. Entonces, en esta fecha, la antropóloga hace sobre la referencia de los San Marcos. San Marcos, y también describe que habían 2 estamentos, tanto el mundo de arriba, ¿para qué era? Para una escena de santos, plano espiritual. Y el mundo de abajo era una tradición huamanguina. Bien, volvamos a nuestra separata ahí.
Proseguimos, estamos en la construcción. Dice nuevamente eso es lo que identifica diferentes tipos de retablos. Bueno, costumbristas históricos, los primeros llegan a Lima, bueno, ya. Entonces, ese es en el 2011. Hay otra información sobre eso. Entonces, nuevamente salimos y vamos a la línea del tiempo, ¿no? ¿Qué más? La antropóloga en esa fecha identifica diferentes tipos de retablos. ¿Sí? Retablos. Bien. Hasta aquí, en la próxima, en asesoramiento, en la hora de asesoramiento vamos a completar la explicación del tema. Bien, como ya la hora ya finaliza y también tengo que empezar con el otro salón. Bien, entonces hasta el día de mañana, niños, en la hora de asesoramiento vamos a terminar con este tema. Todavía no está terminado. Bien. Y lo que se va a colgar en Classroom va a ser solamente una información breve, no desde la parte que se haya explicado nada más. Bien. Entonces, hasta el día de mañana. Ya, profesor. Adiós. Hasta mañana. Profesor.